La resolución de ese impasse, 60 años de tensión entre el territorio más pequeño de Europa y el país más grande de la península itálica, vino de un lugar inesperado: Benito Mussolini. El dictador italiano que tomó el poder en 1922 no era un hombre de fe profunda, era un hombre de poder y entendía que la hostilidad permanente entre el Estado italiano y la Iglesia católica debilitaba a ambos. La Iglesia tenía influencia moral sobre decenas de millones de italianos. El Estado tenía el territorio y las armas. Un acuerdo entre los dos multiplicaría el poder de ambos. En 1929 se firmaron los Pactos de Letrán, un acuerdo en 3 partes. El Vaticano sería reconocido como Estado soberano independiente. Italia pagaría una indemnización financiera por la pérdida de los territorios papales, y el catolicismo sería reconocido como la religión oficial del Estado italiano. 44 hectáreas. Eso fue lo que quedó de 11 siglos de poder territorial papal, el equivalente a poco más de 50 campos de fútbol colocados uno al lado del otro dentro de los límites de la ciudad de Roma, dentro de un país que se había quedado con todo lo demás. Y fue suficiente. El Estado de la Ciudad del Vaticano tiene hoy una población permanente de poco más de 800 personas, en su mayoría miembros del clero, funcionarios administrativos y la Guardia Suiza, el cuerpo de soldados reclutados en Suiza que protege al Papa desde hace más de 500 años. Es el único país soberano del mundo que no es miembro de las Naciones Unidas, optando por el estatus de observador permanente para mantener su neutralidad en los conflictos internacionales. No tiene ejército convencional, no tiene recursos naturales, no tiene industria, no tiene agricultura, no tiene salida al mar. Lo que sí tiene es autoridad moral sobre aproximadamente 1.400 millones de católicos esparcidos por todos los continentes y un pasaporte que abre puertas en prácticamente todos los países del mundo. La nación más pequeña de la Tierra gobierna con palabras, no con armas. Y sus palabras llegan más lejos que cualquier misil. Ahora que las historias individuales ya fueron contadas, la montaña que protegió a Andorra, la neutralidad que salvó a Liechtenstein, la amistad que preservó a San Marino, las rocas que enriquecieron a Mónaco y los principios que confinaron al Vaticano, todavía queda sin respuesta una pregunta más grande. ¿Por qué solo en Europa? ¿Por qué en continentes como África, Asia y las Américas no existen países continentales tan diminutos sobreviviendo entre naciones enormes? ¿Por qué no hay un San Marino africano, un Liechtenstein asiático, un Vaticano en las Américas? La respuesta tiene 2 nombres: colonialismo y feudalismo. África, Asia y las Américas tuvieron sus propias divisiones políticas, reinos, sultanatos, imperios, confederaciones tribales. Pero cuando las potencias europeas llegaron y rediseñaron los mapas de esos continentes, lo hicieron con regla y pluma, trazando fronteras que ignoraban por completo las divisiones históricas preexistentes. Fronteras rectas, artificiales, que cortaban etnias por la mitad, unían enemigos históricos bajo una misma bandera y separaban comunidades que habían vivido juntas durante generaciones. Ese proceso de colonización no dejó migajas medievales, lo barrió todo y lo redibujó desde cero. Los pequeños reinos que existían fueron absorbidos, destruidos o transformados. No sobró nada lo bastante pequeño como para convertirse en Liechtenstein. En Europa, el proceso fue diferente y más lento. La fragmentación medieval creó cientos de entidades políticas diminutas, cada una con su propia identidad, su propia historia, sus propios documentos de soberanía.
Cuando los grandes estados europeos fueron formándose, Francia, España, Alemania, Italia, absorbieron a la mayoría de esas entidades. Pero algunas se escaparon. Se escaparon gracias a la geografía, a la diplomacia, a la fe, a la amistad con el hombre adecuado en el momento justo, o simplemente por nunca ser lo bastante grandes como para justificar el costo de una guerra. Los microestados europeos son las migajas que quedaron después de que alguien, al barrer la mesa, no se agachó a recogerlas. Y hay un segundo elemento que une a todos esos sobrevivientes, un elemento que los líderes de esas naciones entendieron instintivamente, aunque nunca lo hayan nombrado de manera explícita: la utilidad de la neutralidad. Andorra era una zona tapón. Liechtenstein adoptó la moneda suiza y la neutralidad como política de Estado. San Marino abrió sus puertas a los perseguidos de todos los bandos. Mónaco se convirtió en el lugar donde el dinero va a dormir lejos de los ojos del fisco. El Vaticano se declaró por encima de los conflictos terrenales. Cada uno de estos países entendió en algún momento de su historia que ser demasiado pequeño como para ganar también significa ser demasiado pequeño como para ser una amenaza, y que esa invisibilidad estratégica es en sí misma una forma de poder. El mundo había cambiado, los imperios habían desaparecido, las guerras napoleónicas, las grandes guerras mundiales, la descolonización, la Guerra Fría. Cada uno de esos eventos redibujó el mapa político de todo el planeta. Y aún así, en el centro de la Europa más densa y más disputada de la historia, 6 naciones diminutas permanecieron exactamente donde siempre estuvieron. No porque nadie las quisiera, sino porque cada una de ellas, a su manera, había encontrado una forma de ser indispensable sin ser peligrosa, de ser reconocida sin ser deseada, de ser soberana sin ser rival. Hoy, casi todos esos microestados se convirtieron, en mayor o menor medida, en lo que sus críticos llaman paraísos fiscales, lugares donde las fortunas se instalan porque los impuestos son bajos, la discreción está garantizada y la soberanía nacional protege aquello que los estados más grandes intentarían grabar. Mónaco con sus millonarios exentos, Liechtenstein con sus sociedades holding financieras, Andorra con su comercio sin IVA, que atrae europeos en busca de electrónicos y cigarros más baratos. Luxemburgo, considerablemente mayor, pero espiritualmente perteneciente a la misma familia, sede de fondos de inversión que administran billones de euros. Es una ironía que ninguno de sus fundadores habría necesitado prever. Las naciones que sobrevivieron durante siglos defendiendo su independencia espiritual, geográfica o diplomática, terminaron encontrando en el capitalismo financiero moderno su instrumento de supervivencia más eficaz. La montaña que protegía a Andorra de los ejércitos medievales, hoy protege cuentas bancarias. La neutralidad que libró a Liechtenstein de 2 guerras mundiales, hoy atrae gestoras de patrimonio de todo el planeta. Las rocas de Mónaco que parecían no valer nada hoy, valen por metro cuadrado más que la mayoría de las direcciones del mundo. Y el Vaticano, nacido de la decisión de un albañil fugitivo que subió a una montaña para rezar en paz, todavía gobierna la conciencia de más de 1.000 millones de personas desde 44 hectáreas en el corazón de Roma. Las migajas que sobraron de la mesa medieval europea demostraron a lo largo de 1000 años algo que los imperios que intentaron tragárselas nunca pudieron aceptar. A veces, durar es la forma más alta de vencer. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre la historia de los microestados europeos que la mayoría de las personas que viven en ellos. Suscríbete para no perderte lo que viene, porque la próxima historia que vamos a contar tampoco está en los libros.